Bueno, vamos a ver cómo sería en este esquema una instalación de riego por aspersión básica tanto para jardinería como para cultivo. En principio nosotros tendríamos un grupo impulsor hasta donde él llegaría el agua. Una vez aquí que llega la tubería del agua, bien a través de un estanque o a través de una conexión al agua de riego de la calle, lo vamos a derivar hasta nuestros aspersores. Los componentes básicos, normalmente tenemos una toma de presión para ver esa presión de entrada que tenemos, para poder ajustar también nosotros el grupo de impulsión. Tenemos también el grupo de impulsión, otro manómetro que nos indicaría la presión de salida, una llave general de corte para toda la instalación. A continuación de esa llave de corte nosotros colocaríamos la primera electroválvula, que es la que, unida al programador de riego, abriría ese turno de riego. Esto que vemos nosotros aquí es un turno de riego. Dentro de una instalación de aspersión podemos tener uno o podemos tener 50, dependiendo del tamaño de la explotación, los jardines y de los sectores que queramos regar. Bueno, si nos centramos en un turno de riego, tenemos la electroválvula que abre o cierra a las órdenes del programador, toda la tubería general que alimenta a esos peines de aspersores. Suelen colocarse, como esta tubería normalmente es de mayor grosor, una T reducida que nos va a derivar el agua hacia nuestros aspersores. Estos aspersores pues, pueden tener una conexión en circuito cerrado o pueden tener una conexión abierta, peines de riego que terminen aquí delante con una tubería ciega o un tapón. Esto se repite pues, como tantos sectores queramos regar o tantos cultivos necesiten la misma dosis de riego. Esto es importante tenerlo en cuenta, que dependiendo de nuestro cultivo, las zonas a regar son las exigencias en ese riego y tenemos que establecer estos sectores o turnos de riego particulares para cada zona a regar. Vamos ahora a ver los componentes de una instalación de riego por goteo. Normalmente también, al igual que la aspersión, el sistema de riego por goteo viene de un estanque o de una conexión directa al agua de abasto o al agua de riego que nos venga de la calle a la finca o al jardín. Normalmente, ¿cómo funciona el riego por goteo? Pues como vemos en la foto, se produce un bulbo húmedo, que esto normalmente este ancho que vemos nosotros húmedo, en profundidad equivale a 3 veces más. Es decir, si nosotros tenemos 10 centímetros de diámetro de bulbo en la superficie, pues hacia abajo penetrará hasta 20 centímetros y se formará un pequeño bolsa de agua, que es lo que va a tener las plantas a su disposición. Conveniente tener en cuenta que los riegos por goteo van a localizar, por eso se llama riego localizado, el agua o los abonos que nosotros pongamos por el fertirriego en cada planta. Normalmente para las plantas hortícolas se hace así, colocándolos goteros por plantas. Hay otra modalidad que es hacer franjas húmedas, es decir, no vamos a ver un solo bulbo, sino vamos a ver una línea que conecta este pequeño bulbo húmedo con este otro y se forma una franja húmeda aproximadamente a 10 centímetros a cada lado de la línea de gotero. Esto se suele hacer sobre todo con viñas o con frutales en espaldera. Cultivos en espalderas necesitamos una franja húmeda porque las raíces no se van a quedar aquí. Si estamos hablando de especies ya leñosas o semileñosas, el sistema radicular es mucho más amplio y necesitamos ponerle agua y la comida más al alcance que no en un pequeño reducto alrededor del tallo de la planta. Las partes de un sistema de riego por goteo básicamente son tener un cabezal de riego. Ese cabezal de riego responde a una estructura muy similar a esta. Tenemos una bomba de impulsión. A esta bomba de impulsión le llega el agua. Tenemos válvulas manométricas, válvulas anti-retroceso, que lo que nos van a hacer es que impida pasar el agua que llega a los filtros, vuelva otra vez hacia atrás, hacia la bomba. Un sistema de filtrado que normalmente son filtros de arena. Estos filtros de arena consisten en unas tierras especiales que van a filtrarnos toda el agua que nos venga del depósito de la calle. Una serie de manómetros, tanto a la salida de filtros como al comienzo de la línea de distribución, para ver las diferencias de presión. Tenemos mezcladores de abono que podemos conectar a esa línea de abastecimiento del agua. El agua vemos que pasa por la bomba, llega hasta el filtro, se filtra,
sigue por esa conducción del cabezal. Aquí le podemos inyectar abono, bien por un Venturi, bien por otro sistema de inyección de abono. Un filtro de malla, a diferencia del de arena, aquí lo llama filtro de Siles, pero normalmente aquí en Canarias lo llamamos filtros de arena. Este filtro de malla es un filtro mecánico, son mallas de diferentes grosores que nos van a atrapar las partículas gruesas que no hayan sido disueltas de abono normalmente. Una vez que el agua ya con los abonos, si llevan abono, a pasar por el filtro de malla, se incorpora a nuestra instalación de riego, donde normalmente se le suele colocar un regulador de presión. ¿Por qué se le coloca un regulador de presión? Porque nosotros tenemos goteros que trabajan en un rango muy bajito de presión, de 1 a 4 atmósferas. Entonces, bueno, pues si el agua nos va a salir del cabezal a 5, tenemos que bajarle un poquito porque si no va muy fuerte el agua y se produce más salida de agua de la que el gotero está diseñada, con lo cual se suelen deteriorar esos goteros o esos sistemas que nosotros hemos colocado para riego. Normalmente todo esto va controlado por un programador de riego que, colocando las diferentes electroválvulas, nos va a permitir el arranque de la bomba. Se le manda la señal de la válvula volumétrica, que es la que nos dice cuánta agua estamos entrando en nuestro riego. Podemos arrancar el sistema de abono, podemos incluso hacer la recirculación y la limpieza del filtro de arena, o incluso tener previsto a través de esta salida de aquí otras electroválvulas que nos controlen qué turno de riego o qué llave de riego vamos a hacer. A su lado, evidentemente, tiene que haber un tablero eléctrico debidamente instalado para suministrar energía eléctrica a todas las electroválvulas y a ese programador. Una vez que hemos salido del cabezal, nos vamos a encontrar los goteros, que es el elemento fundamental de nuestra instalación. Los goteros, su finalidad no es otra que la de aplicar el agua a las plantas que nosotros vamos a cultivar. Tenemos infinidad de modelos. Como vemos aquí esta pequeña colección, tenemos pequeños goteros insertados o de botón, goteros integrados, goteros que pueden ser regulables, bueno, infinidad de ellos. Dependiendo de lo que vayamos a regar, vamos a necesitar goteros que nos suministren una cantidad por hora de agua X, normalmente va a ser gotita a gotita, o vamos a necesitar goteros que puedan realizar otra serie de labores, como aparte la de permitir la fertirrigación, esa disolución de abonos a través del agua. No todos los goteros admiten ese paso de esas sustancias porque se pueden deteriorar, se pueden obturar. Asimismo, esa limpieza que se haga posterior normalmente se va a hacer con ácidos, productos corrosivos, y necesitan que sean de un material suficientemente fuerte como para tolerarlo, ¿no? Otro elemento importante son las tuberías, por donde va a pasar el agua hasta los goteros. Bueno, tenemos tuberías que pueden ser ciegas o con goteros integrados, que nosotros si hiciéramos un pequeño corte veríamos un gotero soldado por dentro de la tubería y solo vemos un puntito de salida. Anillas para esos terminales, doblarlos y no ponerle un tapón, otra especie de plástico que es más cara que esta. Bueno, simplemente pasamos la tubería por un lado, la volvemos a pasar por el mismo anillo, por ese 8, y cortamos. Entonces ese ya es el final de una línea de gotero. Tenemos codos, enlaces, derivaciones en T, tenemos llaves de corte, codos para acoplar diferentes grosores, diferentes tipos de accesorios, como puede ser una llave de metálica o de cualquier otro tipo que no sea de polietileno. Conectar ese río por gotero de polietileno a otra serie de goteros. Pueden ser polietileno, que es todo esto negro, las tuberías, o pueden ser PVC, que serían estos accesorios. Hay infinidad también de variantes, que poquito a poco iremos conociendo. En sí, una instalación completa de riego por goteo consiste en esto. Así ahí repasamos un poquito el inglés, ¿no? Tendríamos nuestro cabezal con nuestro equipo de bombeo, nuestro Venturi para la inyección de abonos, nuestros filtros de malla. Tenemos un turbociclón, que bueno, que es un otro tipo de filtro que normalmente se coloca en lugar de los filtros de malla. Nosotros vemos aquí que de un pozo insertamos el agua hasta el equipo de bombeo y de aquí sale ya por nuestro filtro. Vemos que el filtro de malla, recordemos que está al final, sale hacia nuestro campo de cultivo. Esta sería la línea principal. Tendríamos reguladores de presión, válvulas de aire si es una instalación muy grande, necesitamos colocar, si hay mucha diferencia de presión, otra serie de accesorios un poquito más complicados.
válvulas de corte o electroválvulas. Si hubiera aquí un cabezal automatizado, tendríamos una electroválvula en vez de una válvula de corte, una válvula de bola, que esto es para un riego por goteo manual. Es decir, que nosotros tendríamos que venir aquí, abrir, cronometrar el tiempo y ver pues cuánto tiempo pasa para la distribución del agua. Bueno, válvulas de descarga, las inserciones de los goteros, los terminales esos que vimos de 8, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo accesorio para cada caso particular, por eso es tan útil el riego por goteo.